Hola a todos. Buenas tardes para la gente que se conecta desde España. Buenos días para la gente que se conecta desde Latinoamérica. Hoy estamos en otro webinar de B2B Marketers y vamos a hablar hoy sobre gestión de equipos internacionales o gestión de equipos remotos, equipos de marketing para generación de leads. Hoy contamos con Flo Broderick, VP Marketing de Carto. Pues tenemos el honor de contar con una persona con amplia experiencia en este tema y que pues, nos va a dar algunos tips y algunas pistas para mejorar la gestión de equipos, pues básicamente que nos encuentren en un mismo sitio, ¿no? En una misma oficina. Entonces, antes de presentar a Flo, quería un poco comentar algunos puntos importantes. El primero es que algo que buscamos también en este tipo de sesiones es que tengáis la oportunidad de enviarnos vuestras preguntas, de pues a lo mejor pues poner cualquier duda que tengáis sobre la temática o sobre lo que Flo pues comente durante la sesión. Entonces, sentiros libres de dejar esas preguntas y intentaremos responderlas durante la sesión o si no al final, ¿vale? También algo que quería comentar es sobre todo para las personas que acaban de unirse a B2B Marketers con este webinar, es contaros un poco sobre quiénes somos. B2Bmarketers.com nace de una iniciativa junto con Julián Enico, Gina Gulberti y conmigo, Ivo Campos. Lo que buscamos es construir el futuro de B2B marketing, ¿no? Construir y ayudar a las personas que a lo mejor están empezando su carrera en el B2B marketing, dándoles herramientas, pistas, webinars, artículos y pues encuentros online como este para poder ayudar en la construcción de su futuro del B2B marketing o en su carrera del B2B marketing. Hoy, como os decía, queremos hablar sobre equipos remotos o equipos internacionales, porque básicamente forma parte del nuevo paradigma en el que vivimos. Por un lado, pues sabemos todos el entorno en el que estamos viviendo ahora con el COVID, pues ha obligado a muchas empresas y sobre todo a muchos equipos de marketing a trabajar de forma remota, ¿no? Tenemos un dato de Gartner que el 88% de las empresas obligaron o sugirieron a sus empleados trabajar desde su casa o teletrabajar. Y esto pues lo vemos también en los datos de herramientas de teletrabajo o herramientas que permiten pues conectarse de forma online, como Zoom, por ejemplo, que se dispararon a partir de que definió que esta enfermedad pues, es una pandemia a nivel global. También, por otro lado, un poco más positivo es la parte de crecimiento de las empresas. Al final, cuando somos líderes de un mercado y estamos bastante establecidos en un mercado, pues al final, si buscamos otras formas de crecer dentro pues, de nuestro negocio, una de las formas más aplicadas o que utilizan muchas startups es a través de entrar en nuevos mercados. Vemos, por ejemplo, el dato de España como referencia que el 26% de las startups están o tienen presencia en el extranjero. Y esto al final no siempre significa que existe un equipo de marketing establecido en estos territorios, sino que pues básicamente se busca que el equipo de marketing que existe también pues ayude en este crecimiento, primero que nada pues identificando oportunidades y a través de un crecimiento pues desde las oficinas donde se encuentran en ese momento, ¿no? Entonces todo esto pues por todas estas razones nos hemos dicho que sería interesante hablar sobre este tema. Y como os decía, contamos con Flo Broderick, que es VP Marketing de Carto. Flo, además de tener experiencia pues ya gestionando el equipo de marketing durante algún tiempo y si no me equivoco, con clientes en más de 90 países, Carto, para las personas que no conozcáis, es el líder en Spatial Data Analysis. Es un software líder en este mercado y no solamente en España, sino en varios países europeos y en Estados Unidos. Además, Flo, pues también ha sido directora global de marketing y comunicaciones para Luca, que es la unidad de Big Data especializada en Telefónica. Entonces, Flo, encantados de contar contigo, pues con muchas ganas de escucharte y si quieres te dejamos un poco que te presentes un poco más y que nos cuentes un poco más sobre Carto y el equipo.
Sí, un placer estar aquí, Ivo. Muchas gracias por la presentación. Que nada, quería empezar un poco por, como vamos a hablar de equipos y gestión de equipos, pues contaros un poco lo internacional que es mi equipo en Carto. Llevo 3 años y medio en Carto y estoy bastante orgullosa del equipo muy diverso que tenemos. Diverso en todos los sentidos, ubicación, nacionalidad, carrera universitaria en muchos casos, edad, todo. Entonces, aquí puedes ver el equipo. Por un lado llevo el equipo de SDRs, de Sales Development, que tiene un lead que está en Madrid y junto con ella en Madrid tenemos 3 personas más que al final tienen que vender a leads en varios países de Europa, en general, en Rest of World. Nosotros en Carto separamos 2 territorios, de Rest of World y Norteamérica. Entonces, actualmente tenemos 2 personas cubriendo Norteamérica, 2 cubriendo Rest of World y estamos fichando actualmente en Norteamérica. Luego, por el otro lado, en la parte de marketing, tenemos la parte de Demand Gen y es una mezcla de personas entre Estados Unidos y Madrid también, aunque nadie está en Madrid actualmente, todo el mundo está en su oficina remoto. Y luego tenemos Jamie y Dan, que cubren la parte de Product Marketing y Content Marketing, también desde Madrid. Son ingleses los dos, pero ingleses muy españoles después de muchos años viviendo en España. Así que así está distribuido un poquito el equipo. Y la verdad que el cambio de este año no fue tan cambio para nosotros en realidad, porque Carto es una empresa que desde hace mucho tiempo ha tenido bastante personas en remote y estamos bastante acostumbrados al nivel de cómo trabajamos, las herramientas que tenemos y no fue seguro que no ha cambiado nada la productividad, de hecho probablemente ha subido porque ya no viajamos ni tenemos que hacer un commute y la verdad que no ha supuesto un gran cambio para nosotros. Creo que vamos a hablar un poco de este tema hoy, ¿no, Ivo? Exactamente, exactamente. Pues si quieres, vamos a empezar con la primera pregunta que teníamos. Uno de los retos principales que al final encontramos o que vemos y que se preguntan muchos marketing managers y muchos marketers en general es cómo alinear los equipos, ¿no? Al final, cuando estás en una misma oficina es mucho más sencillo pues tomarte un café con una persona que está al lado tuyo o simplemente pues empezar, no una reunión necesariamente, pero al final pues una conversación un poco más informal, ¿no? Que no requiere exactamente un momento específico, sino pues un brainstorming a lo mejor espontáneo, etcétera, ¿no? Entonces al final esta parte remota o esta parte online pues a lo mejor hace el sistema un poco más complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo o qué tips nos puedes dar para alinear los equipos? Pues eso es muy buena pregunta, porque al final no es solo alinearles a una visión, es también comunicar todos los cambios, porque al final nosotros empezamos este año en un sitio muy diferente en el cual estamos ahora. Todos nuestros clientes de Enterprise, sus prioridades han cambiado, todos nuestros partners están en situaciones muy diferentes, así que alinear una visión que cambia un poquito cada par de meses es bastante difícil y lo clave ha sido la transparencia al final. Y creo que va a seguir cambiando, porque al final, hasta que tengamos vacuna, como cambia y fluctúan las cosas de la economía, pues va a seguir cambiando bastante. Así que creo que una de las primeras cosas que quería mencionar es el tema de confianza. He visto unos cuantos artículos online de, pues nuestra empresa está poniendo trackers en el Chrome para verificar si la gente está trabajando, en qué están trabajando. Y la verdad es que me parece un error terrible. Al final, no importan las horas. En nuestro mundo, en concreto, en SaaS y en el tema de marketing y sales, no creo que sea algo que va de horas. Tenemos que trabajar por objetivos y tienes que confiar en tu gente y al final hay mucha gente que ha tenido situaciones complicadas este año a nivel de cuidar de sus niños o mi pareja trabaja en eso, entonces tenemos que hacer turnos o lo que sea, entonces tienes que confiar en tu gente y cada vez que alguien de mi equipo me ha dicho, oye, tengo que escapar un par de horas para esto, lo que sea,
siempre contesto, no, no importa nada, incluso ni lo tienes que decir, porque si tú estás cumpliendo lo que tienes que hacer y llegando a tus objetivos, la verdad que yo creo que da igual cuando trabajas hoy en día. Obviamente depende bastante del equipo. Por ejemplo, con nuestro equipo de support no sería igual, porque los clientes tienen que tener support a ciertas horas y es un poco más rígido. Pero eso es una de las cosas claves y fijar objetivos para que esto funcione. Al final, nosotros en Market voy a hablar un poco más de los objetivos ahora, pero hay que fijarlos y comunicarlos constantemente y asegurar que no solo eres tú que los comunica. Tienen que ser cosas que se comunican entre varios equipos. El equipo de sales tiene que saber cuántos leads tenemos que generar nosotros. Nosotros tenemos que saber cuáles son las metas principales para el equipo del producto, para que alineemos nuestra comunicación. Pero si todo el mundo hace esto, yo creo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y funciona mejor. Y sobre lo de comunicación, algo que sí que me parece muy importante, ahora que no tenemos este contacto, como mencionaste, Ivo, de cruzarte con alguien en la cocina de la oficina o de por qué no bajamos a tomar una cerveza después del trabajo o lo que sea, creo que es muy importante que comunicas no solo del trabajo, pero también de algún tema personal. Intento tener un poco de cómo fue tu fin de semana, cómo está tu pierna, ¿sabes? Yo creo que es importante porque ya no sale esto de forma natural en los pasillos o, como dicen los americanos, en el water cooler. Así que muy importante. Y súper clave, y eso es algo que cuando empezó todo lo de COVID y hablé con mis amigos que trabajan en grandes corporativos, es tener el software todo controlado. Invertir en las herramientas que te permiten a trabajar en remoto y a medir cómo vais con estos objetivos. En plan, me acuerdo que todo el cambio para algunas empresas al VPN, que Microsoft Teams, de repente miles de personas lo tienen que utilizar, creo que fue un shock para algunas empresas, pero en nuestro caso ya creo que la mayoría de estas inversiones teníamos hechas, así que nada, y ser transparente. Al final, siempre hemos intentado con el equipo de management de Carto ser muy transparente con qué está pasando a nivel de cambios de estrategia, cuál es lo clave cada quarter, cómo vamos a enfocar los recursos. Yo creo que eso es importante porque he escuchado unas cuantas historias de startups que no hay como una comunicación constante del equipo de management y eso, aunque puede que la empresa vaya fenomenal, pero provoca como incertidumbre y eso no está bien. Así que nosotros lo que hicimos en Carto era muy pronto después de todo el tema de COVID, fijar un campfire semanal para hablar a todos los empleados y asegurar que todos los equipos diferentes iban compartiendo sus iniciativas y cómo íbamos frente a nuestros targets. Así que estos serían mis consejos, creo. No, súper interesante y un punto que has comentado que creo que también es el cambio de la forma de pensar, no solamente de los managers, sino de las empresas en general, es lo que decías del tiempo, ¿no? O sea, poner un tracking de tiempo. Al final, lo más importante es un poco el valor que puedas dar de tu trabajo a la empresa o las métricas que puedas aportar y los resultados que puedes aportar a la empresa más que el tiempo que estás sentado o incluso, como decías, que no todas las personas, pues debido justo a esta situación o debido pues a las zonas horarias o etcétera, pues no pueden estar exactamente en el momento que sería horario de oficina y al final se tienen que adaptar, ¿no? Entonces, la confianza, yo creo que es importante el cambio de este paradigma del tiempo, que al final es una métrica que creo que siempre se ha usado porque es una forma fácil de medir el trabajo entre todos, pero al final lo que hay que ir ahora es a los resultados y al valor que doy con mi trabajo, ¿no? Totalmente. De hecho, leí un libro durante el lockdown que se llama ¿Por qué dormimos? Why I Sleep. Y decía que nuestra rutina en el mundo laboral siempre ha girado alrededor de un 9 a 6. Mm. Para muchas personas no tiene ningún sentido eso, porque hay
por el ritmo circadian rhythm de tu cabeza, tú trabajas mejor a ciertas horas del día y siempre se perjudica a la persona que no trabaja bien por las mañanas. Puede que trabajen fenomenal a las 11 de la noche y Mm. está en su momento más productivo a estas horas. Así que yo creo que el mundo está cambiando y es bastante positivo. Todos vamos a dormir más y vamos a cuidarnos mejor como resultado de esto. Mm. Y una duda que tengo ahora es estos cambios de procesos, al final, entre comillas, son más sencillos cuando llevas ya un tiempo trabajando con pues, tu equipo, por ejemplo, con los que ya antes trabajabas de forma presencial, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con nuevos miembros del equipo? ¿Te ha tocado vivir esta experiencia de nuevos miembros del equipo o gente nueva integrándose en el equipo durante este periodo de pandemia? ¿Es algo que tendrías algunos tips para alinearles? Pues la verdad es que sí que han entrado varias personas en el equipo Mm, durante 2020, durante el COVID, y la verdad que no ha sido nada problemático. Eh, una cosa que hicimos muy bien era mandar pre-reading para que tuvieran como un pack de materiales para leer antes. Luego asegurar que están en todos los canales de Slack adecuado, ponerles un buddy, aunque sea un buddy virtual, y pasar mucho tiempo con ellos durante el onboarding. Y más que nada ser disponible para todas sus preguntas y fomentar que hagan preguntas todo el rato. mm, Em, es verdad que sí que me da un poco de pena que no hay nada de la parte social, de conocer a tus compañeros y hacer como un team dinner o lo que sea, pero yo creo que poquito a poco, cuando vayamos cambiando con esta situación, em, habrá oportunidades. De hecho, en algunas oficinas sí que hemos podido hacer quedadas pequeñitas y la verdad mm, que muy bien. mm, Pero a nivel de hiring, sí que leí un artículo bastante interesante sobre en hiring hay bastante research que enseña que hay ciertas personas que van a beneficiar de entrevistarse en remoto. Por ejemplo, mm, tradicionalmente las personas altas han ganado más dinero. Es una tontería. Y todo temas de discriminación hacia gente menos válido, por mm. ejemplo, menos válidos, pues todo eso va a ir desapareciendo más, que a mí me parece genial. Sí, Esto va a abrir un montón de oportunidades para personas que pues antes no llevaba tan bien hacer entrevistas en persona que hacerlas online. Así que es un cambio que creo que sin este virus habría tardado mucho más, 5 o 10 años más. totalmente. Y abre muchas puertas para gente en países emergentes, de economías emergentes, por ejemplo, y levanta muchas preguntas interesantes desde mi punto de vista. Sí, sí. Y sobre todo, cada día, bueno, al menos las empresas van pensando menos en, por ejemplo, una empresa que tenga sus oficinas en Madrid, pues no necesariamente va a contratar a una persona que esté en Madrid ahora mismo, ¿no? Tiene menos importancia y lo hablaba el otro día con una amiga que está en Alicante, donde a lo mejor el número de empresas es menor que el que está en Madrid, pues al final pues le decía, oye, pues busca este tipo de oportunidades que seguro que han incrementado pues comparado con lo del año pasado, ¿no? Ujú. Lo que va a ser interesante es cómo cambian temas de impuestos, cómo cambian temas de sueldos y hay bastantes artículos de esto actualmente. Sí, Si yo soy un ingeniero de Facebook en San Francisco y decido que me voy a medio de la nada a vivir bien y vivir mejor en una casa grande, si deben cambiar el sueldo o no, o si soy de estos digital nomads que va a trabajar cada 3 semanas en un sitio diferente, ¿dónde pago mis impuestos? Así que totalmente. es muy curioso el tema. Sí, sí, sí. Pues sí, empieza el cambio, lo cual es interesante también. Pues si quieres, un poco lo hemos comentado, pero si quieres entramos más en detalle en la parte de objetivos, ¿no? Hemos hablado del tiempo tiene menos importancia, entonces, pues, cómo se siguen los objetivos, sobre todo tomando en cuenta objetivos de marketing, objetivos de B2B marketing, que están bastante ligados con el negocio, de qué forma, pues, lo sigues.
por supuesto. Pues eso pues, yo creo que es el clásico objetivo de marketing que cada día me parece menos importante, la verdad. Es el tema del lead, ¿no? MQLs, Marketing Qualified Leads, es uno de nuestros acrónimos favoritos en el mundo de marketing. Pero al final creo que a veces es un poco una métrica de vanidad, vanity metric, y nosotros nos enfocamos mucho más en las oportunidades generadas por marketing. Luego estamos obviamente mirando cómo está la conversión de MQL a oportunidad, y la verdad que con el COVID esto sí que ha sido un reto porque al final todas las empresas han estado en modo panic durante varios meses de, ay, eso lo hablamos en unos meses, o no sé qué va a pasar con mi departamento, o purchasing ha dicho que nada en los próximos meses. En plan, creo que ya estamos empezando a salir de esta fase, pero eso sí que afectó bastante la conversión, mientras los leads seguían vendiendo, pero al final la gente tiene aún más tiempo y que quieren explorar las posibilidades de la tecnología y es interesante ver estos cambios. Pero otra cosa que sí que hemos empezado a pensar también es el porcentaje de MQLs que vienen de ciertas cuentas. Nosotros teníamos un enfoque un poco diferente antes de la pandemia a nivel de qué industries. Por ejemplo, tradicionalmente siempre hemos vendido mucho a retailers, a publicidad al exterior. Entonces, obviamente son industries que están sufriendo un poco, así que hacer este giro hacia industries que van a ser más performant a lo largo de los próximos años, pues tenemos una estrategia de target accounts y queremos ver, vale, cómo está creciendo el porcentaje de leads que vienen de estos accounts y de estos industries. Así que así fijamos los objetivos. Nosotros vemos cuáles son los revenue goals de toda la empresa junto con sales y desde ahí modelamos para ver, vale, cuántos leads necesitaríamos con la conversión que hemos tenido, con el average deal size que hemos tenido y el ciclo de venta que hemos tenido, cuántos leads para generar X oportunidades que resulten en X de ingresos. Así que esto está todo planificado a principios del año, aunque cambió todo con el COVID, obviamente. Y luego la forma de ver cómo van cambiando estos números es en las diferentes herramientas de CRM y de MarTech que tenemos. Entonces, lo que veis ahí a la derecha son ejemplos anonimizados de dashboards que yo miro con mucha frecuencia, todos los días, varias veces. Y te permite explorar todos estos objetivos, pero con otros ángulos de, vale, ¿y en qué territorio? ¿Y en qué industry? ¿En qué caso de uso? Y esto está viniendo de Organic Search o esto está viniendo de Paid. ¿De qué tipo de fuentes vienen estos leads más calificados? Así que puedes ver si hay tendencias que, por ejemplo, nosotros actualmente estamos haciendo un evento virtual y vemos que está subiendo bastante la cantidad de leads que vienen de este canal. Pero, por ejemplo, durante el COVID nos funcionó súper bien cambiar toda la estrategia de contenido, enfocar mucho en casos de uso para la inteligencia geoespacial frente a la pandemia. Esto puede ser hasta planificación de capacidad de playas en verano, planificar la vuelta a la oficina con distanciamiento social, distribución de PPE, de mascarillas, etc. Y bueno, cuando empezó todo, de tracking de síntomas del COVID, que nosotros trabajamos conjuntamente con el gobierno, con la Comunidad de Madrid, para ayudarles con su aplicación de symptom tracking. Así que nada, eso es como vemos los objetivos y todas las semanas vamos compartiendo cómo vamos con este target, con el equipo de sales, con el equipo de producto, con el equipo de Customer Success, que al final son objetivos compartidos. Si cada departamento tiene su propio objetivo, no funciona, pero al final van todos alineados para que lleguemos a los objetivos de la empresa en conjunto. Y un punto
súper importante que has comentado en la forma como trabajáis es al final con este reporting en tiempo real con las diferentes herramientas que utilizáis también os permiten identificar estas tendencias, porque muchas veces lo que hacemos también en marketing es comparar con periodos similares de años anteriores o de periodos anteriores, ¿no? Y justo con la realidad en la que vivimos muchas veces es complicado, ¿no? Tenemos caída comparado con qué, ¿no? Al final la realidad que vivíamos no es la misma que el año pasado, por ejemplo, con lo cual el ir identificando esas tendencias, seguir siendo más granulares en el reporting, pues te permite también decir, oye, pues tenemos esta oportunidad, podemos sacar este contenido, podemos lanzar esta campaña o, como dices, cambiar todo un evento, que sé que vosotros lo hacéis, vuestro evento era físico, pues ahora cambiarlo a online y cambiar totalmente también un poco la forma de trabajo, ¿no? Esto es importante. Yo creo que al final en empresas de high growth, creo que comparar año a año siempre va a ser bastante complicado. Nosotros creo que tenemos 8 años como empresa y hemos experimentado bastante crecimiento a lo largo de los años, entonces es mucho mejor, yo creo, comparar half a half o quarter a quarter en lugar de mirar año a año. También porque pues, mejoras temas de marketing attribution, cambias el lead scoring, tienes un VP marketing o un CMO nuevo, cambian tantas Sí, la cosas. estrategia cambia de la empresa en general. Exacto, la estrategia cambia. Creo que es complicado. Y al final, como siempre, y creo que nuestro VP Finance estaría de acuerdo, que siempre lo mejor es medir por revenue. Y es lo que importa. Cash es king al final. Totalmente. Perfecto, pues si quieres pasamos, bueno, esto tenías algunos tips, perdona, para seguir los objetivos. También tenía como un ejemplo aquí de, sí creo que ya mencioné lo de comunicar a todos los equipos, pero también creo que es súper importante en el mundo de B2B marketing ignorar los vanity metrics que mencioné antes. Puede que tengas un mogollón de volumen en tu sitio web, en tu blog, en redes sociales, lo que sea, pero si no es tráfico de calidad, ¿para qué? Y un ejemplo que tenemos ahí a la derecha es un blog post que nosotros pusimos de algunas asociaciones que habían hecho mapas con todo el movimiento de Black Lives Matter y habían hecho un mapeo de violencia y también donde había manifestaciones. Y nosotros lo compartimos también para fijar como, son las cosas que estaban haciendo la comunidad de grantees de Carto. Y esto tenía muchísimo tráfico porque justo sin querer posicionamos para un keyword que tenía que ver con mapa de protests en Estados Unidos. Entonces había un montón de audiencia B2C viendo este mapa en nuestro blog. Está genial que esta información ha sido de valor para estas personas, pero al final no es tráfico relevante para nosotros a nivel de B2B Demand Generation. Y muchas veces veo a gente en la comunidad de marketing que se obsesiona con métricas que no son importantes y no es lo que mueve, no es lo que moves the needle, ¿no? Entonces, también, aparte de esto, creo que es importante celebrar cuando las métricas están bien. Creo que hay una tendencia en el mundo de venture capital, empresas que tienen venture backing, que es como piden una tasa de crecimiento enorme, que a veces las cosas van muy bien y empezáis a tener métricas muy buenas y es, vale, pues el próximo quarter 50% más de lead. Y es como, lo acabamos de petar y ya estamos hablando de lo próximo. Entonces yo creo que es súper importante celebrar wins con el equipo y decir, oye, esto lo hemos hecho súper bien, eso hay que celebrarlo, tomar unas cañas si fuera posible, etcétera. Al Y menos virtuales. al menos virtuales. Y nada, fomentar que no solo puede ser el manager o el CEO que comunica el progreso sobre los objetivos. Tiene que ser todo el equipo, tiene que ser el individual contributor, todos. Así que eso es.
Perfecto. Pues hablemos un poco de herramientas. Comentabas antes que es importante tener el software necesario o relevante para poder coordinar el equipo. ¿Cuáles serían para ti las herramientas que Pues utilizas? utilizamos muchísimas herramientas. Como una buena empresa de software, creemos en el software. Pero yo decidí subrayar estos 6. Entonces, Salesforce, todo el mundo lo conoce en el mundo B2B y a veces es el dolor de nuestra vida, pero también es muy importante. Así que nada, Salesforce como CRM es súper importante para seguir todos nuestros leads, oportunidades, contactos y ver cómo estamos evolucionando como equipo. Pero quería mencionar Outreach, que nosotros en el equipo de SDR básicamente es una herramienta de Sales Engagement. Entonces lo que permite a nuestro equipo de SDRs es automatizar, pero sin automatizar demasiado, el proceso de outbound y tratamiento inbound de leads. Entonces, directamente desde su inbox, no es solo para los SDRs, es para los AEs y Customer Success también, pero se puede, como todo el messaging, creo que todo el mundo que trabaja en sales conoce ese momento cuando estás escribiendo el mismo párrafo siempre a este perfil sobre X tema. Entonces Outreach te deja tener como un library de contenidos para utilizar en tu messaging a los clientes y también ver, vale, qué está funcionando mejor, ¿por qué estos prospects contestan más de ese email? ¿Será porque mencionamos nuestro conector con Google BigQuery, por ejemplo? Entonces, nos ha permitido, yo creo, gestionar el equipo de ventas mucho mejor durante esta pandemia, que pues a lo mejor no estamos yendo a tantas reuniones con gente nueva para ver cómo están posicionando el producto. Entonces, tener esto para grabar también nos permite marcar todos los actions o los touches a un prospect en Salesforce, call, meeting, email, etc. Así que eso ha sido imprescindible para hacer coaching del equipo de SDR. Y Sí. perdona, te interrumpo ahí para comentar un punto adicional que me parece súper interesante de Outreach. Es una problemática que veo mucho en empresas B2B. Es justo esta comunicación entre marketing y ventas. De marketing está lanzando campañas, contenidos, eventos, etcétera, y a veces ventas pues no sabe un poco el pitch que utilizar, ¿no? En el momento que recibe un lead de estas campañas. Entonces, Outreach, algo que es interesante es que permite también a marketing añadir este tipo de contenidos para que también los SDRs pues, puedan tener un pitch mucho más adecuado y que el lead pues al final se sienta identificado con lo que está hablando, ¿no? Y no sea un email un poco frío y sin ningún contexto pues que se recibe después, ¿no? Totalmente. Sobre todo si vendes un producto técnico, asegurar que al final el rol de SDR no suele ser personas con muchos años de experiencia en el mundo de inteligencia geoespacial. Entonces, cuando tengamos un conector nuevo o un API nuevo, algo que el valor es para un developer o un data scientist y hay que traducir cuál es el valor para ellos, poder integrar esto es brutal, sí, sí. Es como una herramienta de sales enablement también. Sí. Así que nada, puse Outreach y Zoom por razones obvias, que creo que todos pasamos como 40% de nuestros días en Zoom actualmente. Aquí estamos. Luego Slack y es clave para nosotros como el messenger del equipo. El día suele ser Slack, Zoom y algún documento entre las pantallas. Pero también quería mencionar Nailed It, que probablemente no es un logo tan conocido, pero es una herramienta que ha sido brutal para Carto y ahora os voy a enseñar cómo lo utilizamos dentro de Carto. Y el último es Google Docs. Una cosa que me parece súper clave con los one-to-ones es siempre tenerlos preparados. Y entonces con cada uno de mi equipo tenemos un Google Doc y cada semana ponemos 5 o 6 bullet points de las cosas que tenemos que hablar en el one-to-one, para no llegar y solo ponernos al día en el one-to-one, seguir una agenda. Y es muy sencillo como lo hacemos en Google Docs y funciona bastante bien para ver el track de, vale, qué hemos hablado en los últimos meses históricamente. Así que nada, para enfocar en lo de Nailed It, si puedes pasar al próximo slide,
que básicamente Nailted es un tipo de software de employee engagement y lo que puedes ver es como cuál es el eNPS de tus empleados, que es el Employee Net Promoter Score, para ver si la gente está feliz o no y qué les está afectando, que creo que ha sido súper importante este año porque no es solo la repercusión a nivel de trabajar en casa y todo eso, pero también el impacto sobre la salud mental de los empleados. Tenemos mucha gente joven que comparte casa con 4 personas que no tienen un sitio para... Están trabajando en sus camas o están en un sitio que no es nada cómodo. O luego hay gente que tiene 3 niños en casa y están rotando con los niños y el perro y es todo un reto. Entonces, esta herramienta nos ha permitido automatizar el proceso de decir, vale, ¿cómo era tu semana? Entonces, eso te sale en Slack, no tienes que hacer clic en otra encuesta, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pones si estás happy y cuando pones si estás happy, puedes mandar aplausos a gente en tu empresa para decir, oye, muchísimas gracias Alberto, que me ayudaste esta semana a sacar esto que no tenía ni idea cómo hacerlo en GitHub, así que mil gracias. Y eso, enseñar este agradecimiento me parece genial. Así que si puedes pasar al próximo. Así que aquí puedes ver cuando la gente te manda claps y te ponen un comentario. Entonces, la gente va acumulando claps y te lo juro, te llega un lunes por la mañana cuando tienes un montón de emails y cosas que hacer y te alegra el día. Es muy chulo. Y además, nosotros podemos ver a lo largo del tiempo, vale, quién es la persona con más aplausos de toda la empresa. Y son las personas que más ayudan y son muy importantes para la cultura de la empresa. Y creo que la verdad es muy chulo esta parte. Y en la próxima parte también podemos, si hay alguna cosa en concreto que queremos saber o queremos tener feedback de cómo podría ser mejor Carto para trabajar, pues se puede hacer estas preguntas más específicas. Y así vamos captando todo esto a lo largo del tiempo y es para recursos humanos, creo que es una herramienta brutal, pero no solo para recursos humanos, para toda la empresa en realidad. Y luego, si puedes pasar a la próxima, puedes ver como un mood map de tu equipo. Entonces, eso es una versión anonimizada, pero vas a ver en tu quadrant de psychological safety y de motivación y autonomía, puedes ver dónde están. Entonces, mejor que todos están en la verde. Entonces, puedes ver un poco, puedes hacer clic en cada uno y es anonimizado, pero puedes ver, vale, hay una persona en mi equipo que no está bien, voy a preguntar un poco más en mis one-to-ones la semana que viene si necesitan desconectar un poco más en la hora de comer, recomendarles ayudarles con algo. Te puedo quitar esto porque tienes demasiado lío actualmente. Y yo creo que es una herramienta brutal y creo que van creciendo rápido porque hay aún más necesidad para esto actualmente. Totalmente, y además yo creo que en esta parte de creación de equipo y sentimiento un poco de pertenencia al equipo, el que una empresa al final se preocupe por lo que está sucediendo con su equipo justamente, pues es importante, ¿no? Y el sentirse reconocido, a veces, lo comentabas antes, el tema de los objetivos, a veces sobre todo gente a lo mejor un poco más junior que no tiene una responsabilidad tan alta y que a lo mejor no están cumpliendo directamente métricas conectadas con el negocio, pero que están ayudando mucho en cumplir tareas un poco más operativas, pues también les hace falta ese tipo de reconocimiento de pues haber ayudado, de haber echado una mano, de tener actitud y tener motivación para trabajar, ¿no? Y eso es importante. Yo creo que eso es un error con el tema de SDRs, por ejemplo. Muchas veces tú preguntas a personas en el ecosistema que hacen los SDRs, dirán, pues, es el rol más junior de sales, ¿no? Y me parece un error enorme porque me parece que es uno de los trabajos más difíciles porque estás tocando a puerta fría en muchos casos. Tienes que lidiar con el inbound, lidiar con el outbound, nuevo messaging, hacer follow-up con este cliente, fijar la llamada. Es un trabajo de mucho estrés
Y creo que es súper importante que ellos vean el valor y el impacto que tienen. Es un growth engine para toda la empresa. Y si son buenos, el impacto que tiene sobre la cantidad de oportunidades generadas por marketing y SDR es brutal. Así que sí, totalmente de acuerdo en eso y sobre todo con la gente junior que ha empezado, a lo mejor han hecho su onboarding en remoto y no tienen la posibilidad de, pues justo cruzaron con un seller super senior que lleva 5 años en la empresa en el pasillo. Mm. Entonces, totalmente de acuerdo. Y tenemos una pregunta relacionada a este tema de herramientas que aprovechamos y la ponemos aquí. Es ¿cómo evitar la desconcentración que puede ocurrir con el exceso de comunicación con Slack o los numerosos meetings online que aumentan en un entorno remoto? No sé si te pasa a ti, a lo mejor, pues ya que llevas tanta gente y que al final interactúas con muchas personas de la empresa que a lo mejor tienes sobre comunicación, por ejemplo, con Slack. No sé si te pasa y cómo lo gestionas. Pues sí, yo creo que eso también va del rol y la experiencia que tiene una persona y de qué tipo de empresa han venido, porque hay gente que viene de empresas que no utilizan Slack ni utilizan Messenger, entonces la forma de hablar era coger el teléfono o mandar mail. Entonces creo que hay que tener como una estrategia interna en la comunicación personalizada a las personas a veces. Siempre digo a los marketeers de mi equipo que con los sellers hay que compartir las cosas en Slack para los que les gusta Slack y mandar por mail también por los que están hartos de las notificaciones de Slack. Pero depende mucho del rol. Y, por ejemplo, yo entiendo que los developers y la gente de producto de nuestra empresa no pueden tener el mismo responsiveness que un seller o un marketer en Slack, porque se tiene que centrar y ponerse con sus tareas y eso requiere muchísima concentración. Así que creo que se puede pausar notificaciones en Slack, puedes cerrarlo, hay muchas cosas que se puede hacer. Así que es importante controlar eso. Pero yo creo que en el caso de marketing, por ejemplo, a veces incluso tenemos que fomentar la comunicación más por Slack, porque a veces lanzamos una campaña y es importante compartir, pues, este report que sacamos ayer ha conseguido 200 leads y, por cierto, uno es un deal que estamos a punto de cerrar. Entonces, esta comunicación dinámica me parece súper importante en el mundo de marketing y sales. Em, También es verdad que yo tengo un poco el sesgo por las personas muy responsive. A mí me parece que es un skill muy importante ser responsive y contestar a la gente pronto y ayudar a la gente lo más rápido posible. Y es una cosa que yo valoro mucho. Pero creo que va con la disciplina y también con la personalidad de la persona. Um, pero creo que es una pregunta importante con el Slack burnout. Es verdad que a veces, como trabajamos mucho con Norteamérica, me encuentro mirando el Slack fuera de horas para ver cómo van ciertas cosas. Y como no hay tantos planes a nivel social actualmente, desconectar y decir, no lo voy a mirar es más difícil. Claro. Buena pregunta. Y yo creo que depende, lo que decías, ¿no? Depende del rol bastante. Pues, por ejemplo, en tu caso que llevas un equipo de varias personas que a lo mejor, como dices, tienes equipo en Norteamérica, pues al final el poder responder a tiempo, pues es importante, ¿no? También yo digo un poco de forma personal, yo también lo veo en base al trabajo que estoy haciendo en ese momento, ¿no? Muchas veces tengo que concentrarme y necesito realmente pues no tener ninguna interrupción en este momento porque a lo mejor pues la sincronización de dos bases de datos pues se va a ir todo a la M y entonces pues necesito concentrarme realmente y en ese momento pues a lo mejor me pongo ausente y a lo mejor pues no respondo pues tan rápido, ¿no? Entonces creo que es también súper importante, yo creo que también es importante conocerse
y saber, oye, pues esta semana, pues de las tareas que tenía pendiente, pues he conseguido hacer menos, por ejemplo, o no he avanzado tanto como hubiese querido, ¿qué es lo que está haciendo que no sea tan productivo? Pues a lo mejor puede ser Slack, o a lo mejor puede ser demasiadas reuniones, o a lo mejor puede ser X, ¿no? O a lo mejor simplemente me estoy distrayendo con cosas que pasan en mi entorno, pues como estoy trabajando desde casa. Entonces, al conocerte también, pues ir identificando qué puntos puedes ir mejorando en tu productividad y cómo puedes ir gestionando ese tipo de interrupciones que a veces puede ocurrir, ¿no? Total, Mm. totalmente. Em, yo quería comentar, antes de pasar a la siguiente pregunta, simplemente quería comentar dos herramientas de mi lado. Una que sé que la habéis empezado a utilizar para la parte de prospección, pero yo la uso bastante en temas de gestión, que es Loom, que es una herramienta que te permite, de hecho tiene una versión gratuita bastante potente y te permite hacer vídeos, sobre todo vídeos tutoriales eh, cortos, ¿no? Una duración, vamos a decir, menos de 5 minutos. Creo que es interesante porque muchas veces pues tienes que explicar un proceso que escribir un email, de a lo mejor un email que te va a tomar muchísimo tiempo escribirlo, después leerlo, etcétera, pues a lo mejor haciendo un vídeo, pues te resuelve el tener que montar una reunión y explicar ciertos procesos que a lo mejor son un poco más complejos, ¿no? Entonces, esta herramienta la recomendaría 100%. No sé, tú has empezado un poco a usarla, no sé tu experiencia por el momento. Sí, hemos intentado fomentarlo para el equipo de SDRs, para si tienen un prospect que está muy engaged, hacer un vídeo como súper personalizado para ellos, pero creo que lo voy a empezar a utilizar mucho más. Para lo típico que, ay, no sé cómo hacer esto en Salesforce o en Exacto. HubSpot, pues pum, vídeo de 30 segundos y así me quito de encima una call de 10 minutos y, Sí, sí. me parece muy buena estrategia. Y queda al final como una guía, ¿no? Que no solamente la persona que lo pregunte en ese momento, sino después. Y Totalmente. otra herramienta que aquí ya sabes cuál voy a decir, Asana. Herramienta súper potente de gestión de tareas, proyectos y tareas, pues lo usamos bastante en Ibico, lo usamos bastante con los clientes y pues es una herramienta que nos permite mantener un poco el orden de todo lo que hacemos. Yo Y creo el que eres seguimiento. un influencer paid de Asana. Para nada. Ya me gustaría, pero no. Tengo pendiente escribir un artículo sobre Asana, pero bueno, vendrá, vendrá. Perfecto, pues vamos con la última pregunta que teníamos, que es ¿qué habilidades debe tener un marketing manager de un equipo remoto? Entonces, aquí tenías algunos puntos. Pues había puesto 5 cosas. Y creo que hemos mencionado la mayoría, pero compasión, que va como en línea con entender que las personas están en fases de su vida muy diferentes. Yo no tengo niños ni perro, ni, ni vivo con mi familia, por ejemplo, entonces creo que es súper importante ponerte en los zapatos de otros al nivel de gestionar un equipo. Luego la disponibilidad. Siempre cuando hacemos como el biannual feedback, una cosa que yo no había, lo había subestimado era lo que valora un empleado tener a alguien que le contesta rápido y le resuelve algo rápido. Así que muy importante. Dar feedback y reconocimiento. Eso creo que es una cosa también muy de millennials, que como nos hemos criado en este mundo de me pongo un post y tengo likes y tengo feedback instante, creo que es muy importante dar feedback positivo a las personas cuando hacen algo bien. No, ay, lanzo un blog post y vale, bien, está hecho. No, ay, me encantó cómo pusiste estas imágenes y cómo diste el CTA en esto. Así que ser específico con el feedback y darlo con frecuencia. Luego, curiosidad. Creo que en el mundo de SaaS, cuando vendes a múltiples industries y muchos casos de uso,
creo que tienes que ser curioso y leer reports, ver webinars, participar en comunidades para ver qué es lo próximo para hacer outbound. Pues tenemos que utilizar Lusha y tenemos que, igual, bueno, la gente de esta comunidad pero creo que lo conocerá mejor que nadie, pero eso es la forma de hacer upskilling. Yo aprendo mucho de todos en Carto, pero hay que mirar fuera de la empresa y traer este conocimiento a tu equipo y intentar compartir estas cosas para que ellos también generen esta curiosidad. Y la última parte era comunicación. Creo que tu comunicación escrita tiene que ser buena, sobre todo ahora, porque, por ejemplo, yo mando bastantes emails a la gente de ventas, de updates, de no sé qué, no sé cuántos, y al final los de ventas están muy enfocados en sus oportunidades. No quieren leer, ¿cómo se dice en español? Chuletas de emails con muchísimo texto. Quieren, vale, bullet points. ¿Qué es el beneficio para mí? Pon un subject line decente. Tienes que ser bueno en la comunicación escrita y también, si todo el mundo se va a conectar a un Zoom para escucharte, no es dar un update aburrido. Piensa en el storytelling, en tu comunicación interna también. No solo piensas en el webinar hacia afuera, de hacer storytelling ahí, también que hacerlo internamente. Por ejemplo, mañana voy a contar al equipo de ventas un par de herramientas que vamos a empezar a utilizar en Carto y siempre intento enfocar de, vale, ¿cómo te beneficia esto como seller? ¿Eso cómo te ayuda a llegar a tu cuota? Mm. ¿Qué les importa al final? Así que nada, eso creo que son las habilidades claves y nada, poco a poco voy aprendiendo más de cada uno de estos y claro, eso es para empresas del tamaño que yo estoy acostumbrada. Supongo que las habilidades cambian cuando vas a un SaaS de 1000 personas o de 5000 personas, pero para esta fase eso me parece lo crítico. Sí, totalmente. Y un punto que comentabas el tema de compasión, empatía y también yo creo que conocer a tu equipo en la forma como trabaja, ¿no? Conocer que lo que decías, a unas personas les gusta pues un detalle mucho más, o un email, perdón, mucho más detallado, a otras les gusta pues a lo mejor una conversación one to one donde le expliques, a unas personas están más o tienen una experiencia mucho mayor y por lo tanto pues van a entenderte mucho más rápido o has trabajado más con ellas antes y por lo tanto entienden mucho más rápido lo que estás buscando, mientras otras pues necesitan un poco más pues una guía, ¿no? En la forma de trabajar. Entonces creo que también esto, no todo vale para todo el equipo. Hay cosas donde hay que adaptarse, pues para poder, al final, como manager, pues tienes que contar con tu equipo y apoyar a tu equipo para conseguir los objetivos en conjunto, ¿no? Totalmente. One size does not fit all. Exactamente. Genial, pues tenemos pocos minutos, pero tenemos unas últimas preguntas. Entonces vamos a intentar responderlas la mayoría. Preguntan, cómo hacéis el brainstorming a distancia? Workshops donde normalmente se reúne la gente con post-its. ¿Cómo lo hacéis ahora? ¿Qué metodología seguís? Pues es buena pregunta porque lo hemos hecho de forma bastante informal hasta ahora en reuniones de equipo, en plan Zoom, alguien hace apuntes, pero sí que el otro día lo miré en Google para hacer como un tipo de post-its y hay soluciones que se puede utilizar. No conozco los nombres, pero yo creo que Asana podría ser una solución también, poner ideas como asuntos o stories en Asana. No sé si tú tienes más experiencia en esto, Ivo. Sí, a ver, Asana ayuda bastante para el tema de brainstorming, sobre todo pues para la preparación, para al final la dificultad que tenemos cuando se hace un brainstorming online es el que todos los usuarios puedan ver o todos los participantes más bien puedan ver
los cambios y las votaciones y las ideas en tiempo real, ¿no? Entonces, pues Asana, efectivamente, o lo que decías, Google también tiene una herramienta justo de post-its, no tengo el nombre ahora mismo, lo podemos poner después en el artículo. Y yo creo que también lo importante es la preparación, ¿no? De todos, un poco saber de qué se va a hablar, que de alguna manera no es lo mismo hacer un día de brainstorming, por ejemplo, que dices, oye, tenemos todo un día para hacer una planificación, etcétera, a tener todo un día conectado a la gente, por ejemplo, cansa más por algún motivo que no sé cuál. Entonces, bueno, pues es importante también, yo creo, la preparación. Totalmente, totalmente. Tenemos otra pregunta que dice respecto al equipo, tienes al equipo de Carto, marketing managers, content managers, no veo quién hace el trabajo audiovisual, ilustraciones, vídeos, etcétera. ¿Trabajáis con agencias o freelancers? ¿Quién hace de graphic designer? Pues sí que trabajamos con un par de freelancers para ciertas cosas en temas de demand gen y en SEO. Ahora vamos a empezar con uno de outbound. Pero la parte de diseño específicamente, como funcionamos en Carto, es que tenemos como un equipo central de diseño que trabaja como para 3 unidades de negocio. Uno es producto, en plan el UX de nuestro producto, interfaces de los diferentes productos que tenemos. Luego tenemos el equipo de servicios profesionales que necesita ayuda de diseño, que básicamente cuando nosotros hacemos una propuesta para un cliente y quieren ver cómo sería una solución, pues también sirven las necesidades de esto. Y también el equipo de marketing. Entonces, tenemos como un pool de designers que tienen muchísimo talento, son muy, muy, muy buenos, que tenemos un board de Clubhouse con ellos y así llevamos las tareas. Pero justo ahora estamos fichando un diseñador o diseñadora para entrar en el equipo de marketing por primera vez, que hace mucha ilusión. Así que si conocéis a alguien, carto.com/careers. Ahí tenéis mi hiring drop there. Pues ya sabéis, me acaba de pasar, Julian, el nombre de la herramienta de Google para hacer brainstorming, es Jamboard, para los que queráis probarla, usarla, etcétera, pues gratuita y bueno, está bastante bien. Muy bien. Otra pregunta que no sé si la conoces, pero en España se instauró recientemente una ley para hacer tracking de horas con los empleados. ¿Cómo lo hacéis ahora en remoto? ¿Es algo que hacéis? ¿Es algo que lleva recursos humanos? No sé si tienes conocimiento de este tipo de gestión. Sí, sé que lo hemos hecho en las oficinas de Madrid y Sevilla y había como un sistema que llevaba recursos humanos porque era obligatorio. Hmm. Pero la verdad que no sé cómo ha evolucionado esto con todo el tema de work from home. No estoy segura. Pero sí que era un poquito de rollo. No queríamos tener que hacer esto los empleados. No es una cosa que queríamos nosotros, pero como es Es una cosa obligatorio, sí. del gobierno, Hmm. sí, pero desconozco los ins and outs de esto. Mejor preguntar Sí, al VP. perfecto, pues si tenemos información sobre esto, pues igual lo pondremos en el artículo de resumen. Y una última pregunta que tenemos, y con esto cerramos, es si se provee el material para que cada persona pueda trabajar desde casa o cada persona pues utiliza sus propios equipos o cómo funcionáis. Sí, como tenemos tantas pantallas en las oficinas ya, creo que organizamos un sistema para mandar pantallas en lugar de comprar nuevas, que no sería lo más ecológico, dado que tenemos muchísimas en la oficina. Creo que se puede mandarlo con un courier a casa y creo que algunas personas incluso han llevado su silla también. Y creo que en algún caso que no está disponible cerca de su casa en una oficina de Carto, pues sí que hay un allowance que se puede utilizar. Así que sí, y es importante esto, porque al final, Sí, tal y como dije antes, tienes a gente en su habitación con una silla de la cocina o lo que sea y eso a largo plazo es un peligro horrible. De hecho, totalmente. estoy con la espalda fatal y tengo mi memory foam aquí para hacer mis ejercicios diarios. Sí, sí, sí,
con la edad se siente, así que hay que preocuparse de este tipo de cosas, por supuesto. La edad Genial. de... Perfecto, pues primero que nada, muchas gracias, Flo, por tu tiempo, por los consejos, por todo lo que nos has contado hoy. Súper interesante. Como un poco hacemos con todos los webinars, lo que hemos hecho es grabar este webinar, haremos un resumen. Eh, bueno, muchas gracias por haber estado, Flo, muchas gracias por haber estado todos aquí. En breve, otro punto antes de que olvide, en breve vamos a contaros, tenemos un webinar ya cerrado, no lo hemos publicado en la web, pero como estáis recibiendo el email cada martes, pues recibiréis la información sobre este webinar para que os podáis apuntar. Y nada más, Flo, Un placer. Nos vemos pronto. pues muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Hasta luego.